Alerta en C5N, le dictaron la prisión preventiva a García Gómez. Diego Gabriele con más información. Diego. Antonio, la información de último momento tiene que ver con la imputación, porque lo imputaron por privación ilegítima de la libertad. A esta hora definen las condiciones en las que será indagado y a partir de lo que reconstruya el fiscal, por supuesto, luego con autorización del juez, hará o no, sí, el pedido de prisión preventiva. Será clave la determinación del fiscal al momento de esa indagatoria. ¿Dónde será la indagatoria? A esta hora evalúan la posibilidad de hacerlo de forma presencial en el Juzgado Criminal y Correccional número 47, que está subrogado por un juez de licencia, que ahora está siendo subrogado por el juez que ayer dio la orden de allanamiento, dio el visto bueno a la orden que había pedido el fiscal Lugones. Pero, atención, la información habla de una situación procesal muy complicada para Leandro García Gómez. ¿Por qué, Antonio? Le imputan privacidad ilegítima de la libertad, secuestro. Secuestro, sí, ni más ni menos. Sí, aparte, secuestro. Y ahora, sí. También hay que ver si no hay un delito como inducción a la toma de estupefacientes. Sí. Me parece que... Sí, sí, porque lo que han determinado el fiscal ya tiene la historia clínica, ¿sí? ¿Qué le dijo el Hospital Fernández a la justicia? Que fue el examen, el análisis de sangre fue negativo para la ingesta de alcohol, negativo para la ingesta de drogas ilícitas. Ella le relata al propio personal médico que tiene antecedentes de consumo de alcohol y de cocaína, pero nada de eso fue hallado. Pero sí encontraron rastros de biodensapinas, que son las pastillas que se toman habitualmente para trastornos de ansiedad, algunos lo toman hasta para dormir. Son las píldoras que se toman, hay muchas marcas y cuando uno las dice seguramente te vienen a la cabeza un montón, pero para no decir marcas son calmantes. Ahora, ¿qué cantidad de calmantes es importante? Porque más allá de que en este caso el imputado pueda no haberle provisto alguna droga ilícita, puede haber propiciado el consumo de esta droga para verla a Lourdes en las condiciones en las que la vimos el día de ayer. Para someterla. Claro, por eso le imputa la privación ilegítima de la libertad. ¿Qué fue clave para esta imputación? La triple negativa a que el personal policial ingrese inicialmente, que era un derecho que lo asistía, ¿sí? Pero él mintió, él dijo que no estaba en el lugar, y ahí todo cambia, porque intentó obstaculizar, si quiere, el hallazgo de Lourdes, que estuvo 14 horas en ese departamento, y digo solamente 14 horas porque me remito desde la primera llegada de la policía hasta el momento en el que ingresan, pasaron 14 horas, donde le pudo haber pasado cualquier cosa. Y además intentó esconderse, intentó mantenerse al margen del brazo de la justicia, escondiéndose en un placar. Ahora, digo, también la actuación del juez, el fiscal, quien no firmó la orden de allanamiento, frente a desesperación policial, que la policía algo intuía. Claro, sí. La división de investigaciones por búsqueda de paraderos de la policía de la ciudad algo suponía. De hecho, esa conversación que mantiene con Lourdes por videollamada es importante para entender cuál era la sospecha. Ella decía que estaba en zona oeste, que no quería decir dónde estaba, que en realidad quería llevar tranquilidad. Bueno, creen que detrás de ese teléfono estaba el detenido, estaba García Gómez, induciéndola a que manifieste aquello que le manifestó a la policía de la ciudad. La terminaron encontrando en el lugar donde siempre supusieron que estaba. Un dato, el único que siempre le dijo a la policía, Lourdes está acá, fue el encargado. Por eso la policía sospechaba de que estuviera allí. No, y aparte uno veía el movimiento de la policía que buscaban por todo el edificio, te das cuenta que había una intuición. Lo que no se comprende es por qué el juez demoró tanto. Era simplemente con la orden abrir la puerta, entrar y buscar. No era que iban a buscar computadoras, era un ser humano. Sí, no, claro. Lo que ocurre es que a los fines, lamentablemente, en nuestro sistema judicial está, imagínate que es un juzgado que está subrogado 2 veces, es decir, no hay jueces, y eso hace que un juez tenga que atender por lo menos 3 juzgados, y esto es un problema. Ahora,
a nuestro entender, por supuesto, son muchas horas y le podría haber pasado cualquier cosa. No tal vez por algún tipo de lesión física, porque esto también hay que destacarlo, se le hace un precario médico cuando llega al Hospital Fernández y no le encuentran signos de haber sido golpeada, por lo menos en el corto plazo. Pero... y si tal vez le estaba obligando al consumo de estas sustancias que encontraban en su sangre y el abuso de ese consumo le podía generar algún tipo de condición que pusiera en riesgo su vida, bueno, esto también hay que tenerlo en cuenta, porque fueron muchas horas. ¿Y la hipótesis de Máxima, si lo hubiera matado? Claro. La de Máxima. Porque estaba procurando ocultarla. Claro. Esto queda claro, procuraba ocultarla. De hecho, cuando sale, que en ese momento en el que se cruza con los medios, dice, cuando le pregunta a un colega, bueno, ¿y dónde está? No sé dónde está. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste? No sé. Lo que buscaba era, de alguna manera, desviar la atención. ¿Qué suponía este hombre? Y por eso le imputan la privacidad ilegítima de la libertad, que tal vez obligándola, coaccionándola para que hable con la policía, diciéndole que estaba en zona oeste, que hay que quedarse tranquilo, se iba a correr la mirada en torno a su departamento. Pero no, la policía había pedido la orden de allanamiento, era cuestión de horas. Bueno, llegó, y cuando llegó la sorpresa, que fue encontrarla a Lourdes muy dopada, Claro, pero llegó 12 horas después, Dieguito. Esta es la locura. Sí. 12 horas después. Sí. Cuando había una vida en riesgo. Me parece que es una locura. Hay que rever el sistema. Además, claro. Sí, además, si investigaciones de la policía, no te lo está diciendo un vecino, te lo está diciendo la mamá. Si investigaciones de la policía te dice, y dame la orden de allanamiento porque yo en este tipo no confío, porque me parece que me está mintiendo, porque vine 3 veces y recién a la cuarta me dejó entrar y me dejó entrar hasta una parte, y cuando quise entrar a este ambiente me dijo que acá no, porque en ese primer ingreso, porque muchos se preguntan, bueno, ¿por qué en ese primer ingreso no lo encuentra? Porque fue un ingreso restrictivo. ¿Por qué? Porque la ley lo asistía a García Gómez, no había orden de allanamiento. No lo dejó entrar en la primera, no lo dejó entrar en la segunda, y la tercera dijo, bueno, entra pero hasta acá. Bueno, en esa primera visualización no lo encuentran, pero tenían el dato o la presunción de que podía estar ahí. Por eso, dame la orden de allanamiento. Bueno, llegó cuando llegó. Sí, por suerte le encontraron con vida, por suerte fue asistida en el Hospital Fernández. Él está detenido y le espera un peregrinaje judicial a este muchacho, que se lo encargo, Sí, porque es muy fuerte la privación ilegítima de la libertad. Sí. Ahora, habrá que ver, y esto también es un dato, porque tal vez escapa a la opinión pública en general los tiempos de la justicia y los movimientos, pero hay que saber leerlos. El fiscal tiene la certeza de que puede imputarlo con lo que tiene, porque imagínate que ni siquiera espera tomar contacto con alguna testimonial de Lourdes. Va directo, lo indago, listo, le voy a imputar privación ilegítima de la libertad. Tiene elementos, entiende el fiscal, para imputarle esa figura penal, que es una figura penal de eso, no son lesiones leves. La secuestraste. No, y aparte que nadie la encuentre. Y tenés testigos privilegiados que son los policías. Que los engañó. Lo va a llamar como testigo. Sí, los engañó. Sí, van a ser... Es muy bueno lo que decía Antonio, porque en este caso los policías resultan testigos de, mirá, yo fui una, fui dos, a la tercera recién me dejaste entrar, y siempre ofuscado, como, ¿qué hacen acá? Acá no van a encontrar nada de lo que buscan. Era una situación que hacía sospechar que había algo que ocultar. Nosotros ayer algo hablamos de esto. Bueno, lo que no suponíamos era que estaba ocultando a Lourdes, que no iba a ser tan impune de ocultar a Lourdes. Bueno, lo estaba haciendo. Ni pretender que podía zafar de esa. Por eso digo que se ponía cada vez más peligroso, y por eso no se entiende la lentitud en el accionar del juez, porque cuanto más pasaba el tiempo y más policías había, era más peligroso para Lourdes. Claro. Mientras en un brote se decía, sí, porque podría haber tenido cualquier consecuencia para su salud. Claro. La buena noticia es que no encontraron drogas ilícitas en su cuerpo, que ahora está estabilizada. Es importante que esté estabilizada porque el juez la va a llamar como testigo en el momento en el que entienda que puede declarar, tal vez en medio del shock, si la llama ahora, y probablemente declare a favor del imputado. ¿Por qué no? Sí, es probable. Por eso hay que darle tiempo para que baje, para que se ubique, para que empiece a tomar contacto con su familia. No se olviden que ayer la propia Lisa dijo, y a mí me va a odiar, pero yo prefiero una amiga viva y enojada que una amiga muerta y contenta, porque hasta iba en contra de los propios intereses de Lourdes.
la denuncia, que estuvo muy bien encuadrada, y eso fue lo que devino en la actuación de la justicia, porque si hubieran denunciado, si se quiere, violencia de género, eso es un delito de acción pública pero de instancia privada, es decir, si no denuncia a Lourdes, no se puede investigar de oficio. Claro, denunciar la privación ilegítima de la libertad, y ahí sí puede actuar la justicia de oficio. Bueno, ahora hay que probarlo, ya por lo menos lo van a indagar por ese delito. No, y también la valentía de Elisa Vera en ir a una fiscalía con un abogado, denunciar, y que ella contaba que ella la vio mal y fue a denunciar. Fue a la fiscalía, se presentó y denunció. Y entonces ahí cambia el sesgo de la investigación, porque van de frente, Mar, al secuestro. Más una persona que conoce todos los pormenores de la pareja entre García Gómez y Lourdes Fernández, ¿no? No, por supuesto. Lo que sí, en la denuncia hay un hecho, por eso hay que volver mucho a la denuncia, porque en la denuncia todo lo que nosotros empezamos a conocer a partir del hallazgo empieza a tener otro sentido y otro cariz. Porque en la denuncia la madre hace un detalle que habla de la mayoría de las relaciones tóxicas que devienen en violencia de género y en abuso por parte de, en este caso, el hombre. Porque habla de que cuando empezó la situación de control, o cuando retomó la situación de control, la necesidad de controlar en las redes con quién hablaba, con quién se manifestaba, a partir de que empezó a tener un resurgir en su carrera artística con la vuelta de bandana, si se quiere, que fue hace 2 meses. Ahí Lourdes, según dice la madre en la denuncia, se convierte en una especie de esclava de este hombre, especie de esclava que deviene en una pérdida muy importante de sus nexos más cercanos, sus contactos con sus amigos, con su familia, que la veía dopada, y esto es clave también de la denuncia, porque hay un momento en el que la madre dice, mira, yo me junté con las amigas, y las amigas me dijeron que la ven mal, que en las reuniones que mantienen de golpe ya no la ven como antes, de hecho hasta que la vieron golpeada, y dice que el 4 de octubre, la última vez que la ve con algunos golpes, y ella le remite que se había caído en una escalera. Explicación, Antonio, que no le resultó para nada verosímil. Pero a nadie, claro. A nadie, claro. Y en la medida, claro. Un golpe de puño es un golpe de puño, es distinto. No, Y se totalmente. nota. Totalmente. Y el Día de la Madre, que es el último registro que tiene, dice que la encontró confusa y distante. Confusa y distante, como la notamos todos ayer en la historia que sube a sus redes sociales, y como la notamos nosotros ayer cuando habló con la policía. De hecho, este contacto que mantiene con la policía, más allá de que a alguno le llamó la atención que le pidan un autógrafo, porque parecía un acto de chelaje, que nada que ver, porque en realidad lo que buscaba la policía era generar un vínculo más cercano, que pierda de vista que estaba hablando con personal policial, y empezar a sacarle datos. En esa comunicación estaban convencidos que ella estaba retenida en algún lugar. Lo que suponían era que estaba en ese departamento, pero ¿qué le faltaba? La orden de allanamiento. Ni más ni menos. Que por eso te digo que no se entiende. Uno puede entender que se demore cuando van a buscar una computadora, un teléfono, pero cuando en el medio hay una vida humana, no se entiende por qué se demora tanto. A ver, un allanamiento trunco, cantidad hemos visto, digo que no encontraron nada, pero acá estamos hablando de una vida humana. Era preferible quedar mal por una mala orden de allanamiento a perder una vida, ¿entendés? Me parece que no se comprendía. Sí, a veces hay algunos jueces que son demasiado puntillosos en que los pedidos se hagan correctamente ante la posibilidad de que venga un buen abogado y después te lo golpee el allanamiento. Se empieza a plantear una serie de nulidades. Vos sabés que los abogados defensores, bueno, son defensores y trabajan de eso y buscan siempre algún puntito por el cual romper una medida de prueba. Lo que ocurre es que en este caso ya no hay posibilidad de nulidad posible, porque la encontraron ahí, estaba Lourdes. Y ahí ya no hay manera de plantear cualquier otra situación que escape a el hallazgo de una persona buscada. Por eso, y esto es lo importante de lo que está pasando ahora, hasta ayer teníamos una averiguación de paradero. Y hasta alguno aventuró que con el hallazgo de Lourdes, bueno, está recuperada o está resuelta esa averiguación de paradero. No, acá hay otro delito mucho más grave, es el secuestro, la privación ilegítima de la libertad. Claro, y hay que ver ese sometimiento, hay que ver cómo, digamos, qué declara Lourdes, qué dicen los policías, los vecinos, el portero. Pueden dar cuenta de un montón de situaciones que quizás escapen a prima facie, pero sí dar cuenta de un montón de situaciones que ellos visualizaron y atestiguaron de una manera mucho más contundente.
Y le puede costar a este hombre una prisión por largo tiempo, ¿eh? Sí, por supuesto hay que juntar pruebas suficientes. Ahora hay 15 días en realidad, porque vos tenés en realidad a partir del indagatorio. Ahora claro, si declara, puede declarar tal vez, pero una vez que lo indaguen va a tener unos 5 días hábiles que pueden prorrogarse. Entiendo que acá en Ciudad pueden ser 10, que luego se prorrogarán en la medida que sea necesario para el pedido de prisión preventiva o no. En ese lapso van a tomar el testimonio de Lourdes. ¿Por qué es importante tomar el testimonio de Lourdes? Porque es parte de esta trama dramática y hay que esperar para tomarlo, no hay que apurarse. Porque tal vez todavía está captada o cooptada por lo que este hombre le venía relatando. No se olviden también, Antonio, un dato que conocimos ayer, porque en la medida que se desarrolla el hecho, hay mucha gente que fue testigo involuntaria tal vez de una discusión, y hay una mujer que sube un video de Lourdes a redes sociales, en las cuales se la ve cantando en el subte, se suma un artista callejero, pero previamente esta persona dice, y yo le escuché hablando por teléfono con un hombre con el que discutía respecto de que cualquier decisión que tome ella iba a afectar la relación de este hombre con sus hijos. Bueno, el detenido tiene 2 hijas y lo que dice su entorno familiar, la familia de Lourdes, es que él todo el tiempo le decía que en el caso de que ella lo denunciara por cualquier cuestión, no se olviden del antecedente de 2022, eso le iba a complicar la posibilidad de mantener el vínculo todavía con sus hijas. Bueno, era parte de las amenazas de las cuales probablemente era víctima Lourdes y que la llevó a esta situación tan dramática. Creo que también tiene denuncias anteriores por violencia de género en otro caso, ¿no? Con otra novia. O sea, es un violento. Sí. Partamos la base que es un violento, ¿no? Sí, y la verdad, Antonio, yo vuelvo a algo y la vez me hace sentido y tal vez te hace sentido también. Si vos tenés la vivienda de un hombre en la búsqueda de una mujer que en 2022 lo denunció por violencia de género, el Ministerio Público Fiscal le otorgó un botón antipánico, que evidentemente mantuvo el vínculo sentimental con esta persona, y vos tenés la sospecha de que está dentro de la casa de esta persona, con ese antecedente, ¿no tomás una decisión más rápida? ¿No tiene que ser Obvio. automático? Automático. Bueno, claro, pasaron 14 horas. Te mando un abrazo grande, Dieguito, gracias,